Existen minerales que poseen propiedades ópticas increíbles, y muchos de estos son trabajados como gemas, pudiendo ser muy valiosas. Hoy conocerás 10 efectos ópticos en minerales y gemas más increíbles que existen. Sin más contratiempos, comencemos. Efecto de fibra óptica. Este notable efecto se caracteriza por proyectar una imagen hacia la superficie opuesta del mineral. Esto es causado por sus cristales fibrosos, reflejando constantemente la luz en cada uno de estos cristales, transportando así la imagen hasta la superficie del mineral. Este efecto también se le conoce como efecto televisión. La calidad de este efecto es notable en la ulexita, ya que posee unas fibras más finas que le otorgan una mayor nitidez sobre la imagen proyectada. En el caso de la selenita fibrosa, es menos nítida porque sus cristales son más gruesos en comparación con la ulexita. 9. Adularescencia. Es el efecto óptico que posee un brillo flotante azulado o blanquecino. Está presente en la llamada piedra de la luna, siendo la adularia el mineral que le da el nombre a este curioso efecto. El fenómeno óptico se produce por capas internas microscópicas de otros minerales relacionados con los feldespatos, como por ejemplo la micropertita. Estos componentes poseen un índice de refracción diferente, provocando la dispersión de la luz en diferentes direcciones. El efecto de adularescencia se ve en determinados ángulos y la talla en cabujón es su corte óptimo para poder apreciar el efecto. Minerales en los que está presente este efecto es en la ortoclasa, variedad adularia, sanidina y labradorita. 8. Labradorescencia. Bonito efecto óptico de aspecto metálico, pudiendo ser monócromo o polícromo, que está presente en el mineral llamado labradorita. La causa de este efecto es por la interferencia de la luz sobre microscópicas capas delgadas intercaladas de albita y anortita, que se formaron durante el lento crecimiento de las masas de labradorita. Según su ángulo de observación, sus colores pueden ser variables. Existe una variante de labradorita conocida como espectrolita, que se caracteriza por sus reflejos multicolores intensos de este efecto. 7. Birrefringencia. Efecto óptico producido cuando un rayo de luz atraviesa la superficie de un cristal, que luego este se divide en dos rayos. Uno de ellos sigue el trayecto normal y es llamado rayo ordinario, y el otro deflectado es llamado rayo extraordinario, creando así una doble refracción. Es decir, que si ponemos una imagen o dibujamos una línea recta, se mostraría doble, tal como se muestra en el video de ejemplo. El mineral que presenta bien esta propiedad es la calcita óptica, o también llamado espato de Islandia. 6. Asterismo. Fenómeno óptico que se caracteriza por reflejar sobre su superficie una estrella de luz de 6 puntas. Su causa es por finas inclusiones aciculares microscópicas, como por ejemplo el rutilo. Para poder apreciar bien este efecto, las gemas de rubí deben cortarse de forma perpendicular al eje C del cristal. La talla ideal para este efecto es el cabujón. Este increíble efecto está presente en las variedades del corindón, rubí y zafiro, también en cuarzo rosa y en los granates. 5. Aventurescencia. El efecto óptico de aventurescencia es producido por diversas inclusiones minerales, por ejemplo, las micas, hematite o la ilbaíta, que producen unos brillos luminosos de aspecto metálico por la reflectancia de estas inclusiones. Minerales en los que podemos encontrar este efecto es en la oligoclasa, o también conocida como piedra del sol, y también en el cuarzo aventurina. 4.
Cambio de color. Increíble cualidad que poseen algunos minerales de cambiar de color según la luz ambiental a la que se someta. Un claro ejemplo es la alejandrita. A la luz natural presenta un color verde esmeralda y bajo la luz incandescente rojo violáceo. La causa de este efecto es por el contenido en cromo en forma de trazas. Estos pequeños iones de cromo reemplazan en pequeña escala a los iones de aluminio faltantes en la red cristalina, lo que causa una absorción en un rango estrecho de la onda lumínica, situándose en la franja amarilla a unos 580 nanómetros. Este efecto también se le conoce como efecto alejandrita. Minerales en los que está presente este efecto es en los granates, zafiros, diásporo, variedad sultanita, etc. 3. Pleocroísmo. Es la capacidad de un cuerpo cristalino de absorber la luz, y según el ángulo de observación, su tonalidad puede cambiar drásticamente. Uno de los minerales en los que está presente este fenómeno óptico es en la turmalina verde. Se puede observar un verde transparente y de otro ángulo casi negro. Minerales en los que este fenómeno está presente es en la cordierita, alejandrita, turmalinas, etc. 2. Efecto ojo de gato. Este curioso efecto es a causa de inclusiones fibrosas o finas cavidades paralelas. El mineral más característico en el cual se presenta es conocido como simofana, es decir, una variedad del crisoberilo. Para que este efecto sea óptimo, su corte debe ser en cabujón y el ángulo de la talla perpendicular al eje C del cristal, para así crear la famosa banda lumínica que se desplaza sobre esta gema. El nombre de este efecto es por la similitud a la pupila de un felino en forma de hendidura. Minerales en los que puede apreciarse este efecto es en la simofana, turmalina, cuarzos y en los berilos. 1. Juego de colores. Efecto óptico presente en los ópalos nobles. Su característica principal es la muestra de destellos de varios tonos o incluso en todo el espectro del arco iris. Este fenómeno se origina cuando la luz interactúa con la estructura, que está compuesta por microscópicas esferas. Si estas esferas están dentro de un orden determinado, la luz se difracta en forma de reflejos multicolores. Este hermoso efecto está presente en los ópalos nobles, por ejemplo, el ópalo de fuego, ópalo negro, ópalo de Etiopía, etc. Pregunta del día: ¿cuál de estos efectos ópticos te ha parecido el más interesante? Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita.